omitir, vamos a omitir esa parte de retroalimentación de sueldo mínimo, pero acuérdense, lo más importante es que siempre se crea ese consejo nacional, que es el que hace el estudio. Ellos son los que hacen la recomendación al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y ellos son los que remiten esto al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo por decreto establece cuál va a ser el salario mínimo. Y así como veíamos hace rato en la página del ministerio, ustedes van a ver que por cada modalidad industrial varía otra vez ese sueldo mínimo. Es decir, el sueldo mínimo que nosotros vemos por los comercios no siempre es el que todo el mundo tiene que cobrar. Eso varía otra vez de acuerdo a la rama industrial, inclusive la parte de trabajo forestal, que ustedes van a ver en una de esas resoluciones que están, van a ver que varía muchísimo dependiendo si es ganadero, agrícola, si es tambo. Entonces varía otra vez el sueldo mínimo de todos ellos. Por eso la idea es ver un poco y compartir al respecto. Y por sobre todo el sueldo mínimo lo que busca siempre es que sea vital, móvil y mínimo, que garantice las necesidades mínimas de todo trabajador o trabajadora, sustento de su familia, en el sentido de garantizar el alimento, vestimenta, educación, lo que hace a la recreación, inclusive, porque ustedes saben que nosotros como trabajadores tenemos ese derecho a recrearnos, que no está mal, y se supone que el sueldo mínimo debería de cubrir también estos aspectos. Y por otro lado, vamos a entrar a hablar un poquitito más en lo que hace a la lección número 9, creo que es 9, la de seguridad. Vamos a hablar un poquitito de lo que hace a todo lo que es la seguridad. Estoy yendo nomás para decirles bien qué unidad vamos a desarrollar hoy. La unidad 8, que vamos a hablar sobre lo que hace a la prevención de riesgos ocupacionales, que es un campo bastante amplio, pero nosotros vamos a desarrollar así, vamos a hacer una pasada nomás sobre este punto. Si alguna vez a ustedes les interesa profundizar un poco sobre lo que son la prevención de riesgos ocupacionales, inclusive ustedes podrían entrar más en este aspecto, podrían ser encargados de todo esto. El SNPP, que es la Secretaría Nacional de Promoción del Ministerio de Trabajo, ofrece cursos relacionados a los riesgos laborales, luego los riesgos profesionales, y habla sobre las medidas mínimas que debe tener cada establecimiento, que tiene que tener cada empresa, cada industria, para proteger al trabajador y, por supuesto, para proteger también al comercio, industria o empresa. Y cuando hablamos de esta prevención de riesgos, decimos que la empresa o la industria o el comercio, es decir, la patronal, está obligada a darle ciertas condiciones dignas al trabajador y, por supuesto, a proveerle de insumos que le protejan en su seguridad. Si hablamos de una metalúrgica, por ejemplo, o hablamos de un aserradero, o hablamos de construcciones en altura, por ejemplo, la empresa le tiene que dar, sean los cascos, sean guantes especiales, sean medidas de seguridad para que no sufra algún daño físico. Si hablamos de personas que van a manejar electricidad o que van a manejar fuego, por ejemplo, ellos tienen que tener unos guantes especiales, tienen que tener unos chalecos, unos trajes especiales, cascos especiales, los lentes que son especiales, que no son cualquier tipo de lente, dependiendo si trabajan con sustancias químicas o trabajan con fuego o con electricidad. Eso es por un lado, la empresa está obligada. Y por otro lado, el trabajador también está obligado a hacer a todo lo que hace a la prevención de riesgos ocupacionales. Quiere decir que el trabajador está obligado a usar el casco, a usar el guante, a usar el chaleco. El trabajador no se puede quitar o no puede decir yo no quiero usar porque me da calor, porque me hace sudar, qué sé yo, no puede, está obligado. Inclusive el programa no pide, pero es importante saber que hay una ley que es la 5.804 que amplía todo este mundo de riesgos ocupacionales. Y justamente, y atiendan bien ustedes, que dice esta nueva ley, dice que es causal de despido justificado si es que el trabajador no usa las medidas de seguridad que la empresa le provee.
Y también es causal de retiro justificado si es que la empresa no le provee de estos materiales para cuidar su integridad física. Inclusive cuando hablamos de riesgos ocupacionales, esto se amplía mucho más, porque no es solamente el cuidado físico del trabajador, sino que hace al cuidado psicológico también del trabajador. Ahora, por eso hay establecimientos, por ejemplo, que tienen que tener una iluminación adecuada, tienen que tener ventanas o espacios para que el trabajador no se sienta muy encerrado o aislado, porque si un trabajador está en un cuarto oscuro, poco iluminado, con poca ventilación, tarde o temprano su nivel de estrés va a ser muy elevado, se va a elevar, puede empezar a tener síntomas depresivos. Entonces, cuando hablamos de riesgos ocupacionales, también esos aspectos se tienen que tener en cuenta: la buena iluminación, que el lugar de trabajo sea un lugar limpio, que no esté en un lugar sucio, que tenga ventanas, que tenga buena ventilación, porque no puede un trabajador estar en una oficinita con un ventilador de pie o un ventilador de mesa, por ejemplo, y están entre 5 personas. Entonces, eso hace también a la prevención de riesgos ocupacionales, porque estamos hablando de que el trabajador podría desarrollar algún tipo de enfermedad a futuro, y no solamente enfermedad física, sino también alguna enfermedad psicológica, especialmente lo que es el estrés. Inclusive hablamos de que los ambientes tienen que ser limpios, tienen que ser ambientes agradables. Todo eso hace a lo que es la prevención de riesgos ocupacionales. Si ustedes indagan un poco más, la ley 5.804, que es del año 2017, es muy nueva, habla de toditos esos aspectos que son muy, muy interesantes, y inclusive amplía más otra vez, aparte del cuidado psicológico, amplía y da ese cuidado a la salud del trabajador. Y por ejemplo dice, el trabajador tiene que tener una buena alimentación, la empresa tiene que cuidar el aspecto físico, es decir, la salud nutricional, por ejemplo, del trabajador. O sea, vean ustedes que se amplía mucho más el campo. Nosotros ahora vamos a hablar así brevemente sobre lo que es la seguridad en el trabajo, cuál es la higiene laboral y la medicina del trabajo, cuáles son los equipos de protección personal, las obligaciones del trabajador, las prohibiciones en los locales del trabajo, todo eso vamos a hablar, pero la ley 5.804, que es nueva, amplía mucho más todo esto. Y esta ley nosotros, creo que, si no me equivoco, llegamos a dar en las primeras clases, pero no estoy recordando bien. Pero es importante saber esto. Yo les voy a dejar un enlace para que puedan ver cuando tengan tiempo y puedan hacer seguimiento a esa ley que les digo, y ustedes puedan ver todo lo que hace la prevención de riesgos ocupacionales por un lado. Ahora, les voy a proyectar un poquitito ya lo que hace el desarrollo de la clase. Estamos aquí. Bien, cuando hablamos de esta lección, que es la seguridad, les voy a poner acá la prevención de riesgos ocupacionales, tenemos que ese derecho del trabajo asume esa necesidad y la obligación de ¿qué? De proteger la vida, de proteger la salud y la integridad psicofísica de todos los trabajadores, donde se busca reducir o neutralizar en gran medida todos los riesgos que puedan derivarse de una actividad laboral. Entonces, si el ambiente es muy cerrado, hay poca ventilación, por medio de el sistema de prevención se busca que se mejoren esas condiciones laborales para no afectar la integridad psicofísica del trabajador. Por supuesto, lo que hace a la salud, a la vida, porque nosotros tenemos que siempre proteger a los trabajadores para que ellos puedan tener una vida plena y puedan tener una vida digna dentro de un trabajo digno, que era uno de los principios fundamentales que ustedes ya dieron en Derecho Laboral 1. Entonces, se busca siempre que los trabajadores o sus familias
o sea, el tema de prevención de riesgos laborales lo que busca es o va relacionado al trabajador, pero no solamente al trabajador, sino que a su familia, a las empresas y a la propia comunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una empresa donde no hay prevención de riesgos laborales y estamos teniendo trabajadores que constantemente se enferman, representa un costo para la comunidad, representa una carga para la familia. Entonces ustedes ven que indirectamente este sistema de prevención de riesgos laborales va relacionado o también involucra a la familia, a la comunidad y por supuesto a la empresa, porque la empresa, si tiene esta prevención de riesgos laborales, se evita muchos juicios o muchas demandas, muchas indemnizaciones innecesarias que lo pudo haber evitado por medio de prever de dar las medidas necesarias para que el trabajador pueda tener un desarrollo amplio, armónico dentro del trabajo. Y así es que encontramos, a partir del artículo 273 del Código Laboral, encontramos nosotros todo lo que hace, perdón, 272, encontramos todo lo que hace a la seguridad, la higiene y la comodidad en el trabajo. Inclusive el 272 dice, el trabajador tiene derecho a una prestación eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, la empresa tiene que atender el aspecto de la seguridad, la higiene y la salud, tiene que atender. El trabajador tiene que estar en un lugar limpio. Si hay un comedor, el comedor tiene que ser un lugar limpio. Los baños tienen que ser limpios y estar en condiciones para los trabajadores, porque todo eso hace a la salud y a la higiene del trabajador. Ven ustedes lo amplio que es todo esto. Inclusive el artículo 273, como ustedes ven ya en pantalla también, consagra lo que es esa protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene. Y el 273 dice, la política de prevención de riesgos ocupacionales se desarrolla a través de lo que hace a la higiene, la medicina y la seguridad en el trabajo o del trabajo. Entonces, esa higiene es importante. La medicina, es decir, cuidar el aspecto físico y psicológico del trabajador, por supuesto que es importante. Y abarcamos el tercer punto, que es la seguridad, en el sentido de que se le tiene que proveer al trabajador las medidas de seguridad, los arnés, los guantes, los lentes, los chalecos, o si trabaja en altura, las medidas de protección, también los extintores que tiene que haber cada tantos metros dentro de una industria o una empresa, las señalizaciones de salida de emergencia, los avisos de incendio que suelen estar en el techo, todo eso hace a la seguridad del trabajo. Y justamente el artículo 273 dice que hay una política de prevención y este se entiende como el conjunto de ¿qué? El conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas al perfeccionamiento de las condiciones ambientales, organizativas y materiales y personales destinadas a qué cosa, principalmente destinadas a evitar los daños o alteración, sea físico o a la integridad física, a la integridad funcional o psicológica de los trabajadores. Y esto justamente dice, están obligados a realizar y cumplir estas disposiciones los empleadores, los trabajadores, los sindicatos y el Estado. En el artículo 273 del Código Laboral, esta carga no solamente tiene la patronal, sino que también el trabajador está obligado, lo que les decía en un principio, el trabajador está obligado a utilizar las herramientas de seguridad, no puede no usar. Y por supuesto el Estado también tiene obligación en esto, porque el Estado es el que tiene que controlar que las empresas cumplan estos aspectos. Y ahí tenemos la función de los que se constituyen, que son Fiscales, de los, fiscalizadores. de los fiscalizadores, que en teoría se tienen que ir las empresas a controlar si se está dando cumplimiento a todo esto. Y si no, si la empresa no está dando cumplimiento, es cuando se le abre un sumario en el Ministerio de Trabajo y la empresa se le sanciona o se le multa después por este incumplimiento.
Ahora, ustedes me van a decir, los fiscalizadores no hacen luego eso, pero como siempre yo les digo en clase, nosotros estamos acá estudiando qué es lo que dice la norma para que ustedes puedan saber reclamar o a futuro, cuando viene una persona a contarles a ustedes su condición laboral, ustedes puedan decirle, mira, la ley te ampara y la ley te debe de, la ley dice esto y vamos a proceder de tal manera o vamos a hacer la denuncia en tal lugar. ¿Entienden? Entonces, siguiendo un poco más también en lo que hace a la higiene laboral y la medicina en el trabajo, tenemos que la higiene y la medicina del trabajo es la ciencia que tiene por objeto prevenir y controlar todas las enfermedades profesionales. Y enfermedades profesionales tenemos muchísimas, aunque ustedes no lo crean. Tengo un libro, por eso nomás miré hacia atrás, no encuentro, no estoy viendo, para poder decirle algunas de las enfermedades profesionales, pero ya mañana les voy a mostrar. Son muchas las enfermedades que se originan por medio de los trabajos que se puedan realizar dependiendo de qué industria o fábrica es. Por ejemplo, una fábrica cementera que tiene mucho polvillo de cemento, y por más de que uno use los tapabocas y use los lentes y todo lo de protección, es una actividad que afecta, es un trabajo insalubre, por decir de cierta manera, porque a la larga el trabajador termina aspirando todo eso y le termina afectando en los pulmones, por ejemplo. O las fábricas que son las bioquímicas, que constantemente están trabajando, por ejemplo, los productos de limpieza, que trabajan con cloro y trabajan con otras fórmulas químicas, por más de que usen los tapabocas, usen los lentes, todo, van aspirando y eso le produce muchísimas enfermedades a los trabajadores a la larga. Entonces, por eso hablamos de esa medicina del trabajo que busca esa prevención y ese control de las enfermedades profesionales. Y por supuesto, el tema de la higiene, que el trabajador tiene derecho a estar en un lugar limpio y donde pueda no enfermarse. No sé si ustedes recuerdan el caso de hace unos cuantos años de una empresa que hace empanadas, que se había viralizado los videos, por ejemplo, donde los trabajadores hacían las empanadas y ellos mismos trabajaban con muchísimas ratas alrededor. Entonces, ustedes ven ahí cómo la higiene se ve altamente violentada porque ellos no solamente estaban exponiendo a los consumidores de ese producto, sino que ellos también se exponían porque ellos dejaban su comida, sus cosas ahí, y ustedes saben que las ratas tienen muchas enfermedades y los trabajadores se exponían a contraer algún tipo de enfermedad en ese lugar de trabajo. Entonces a eso se refiere la higiene y la medicina inclusive. Cuando hablamos de la higiene también, aparte de parte de ese concepto de asegurar el aseo, la limpieza y realizar los análisis de los riesgos del ambiente. Entonces, porque justamente si no hay un riesgo, esto puede provocar enfermedades o molestias. Inclusive, cuando hablamos de la higiene o la medicina, los trabajos donde hay muchos sonidos, por ejemplo, los trabajadores tienen que usar una especie de auricular especial para que el sonido no le afecte el oído a la larga, porque si no, tienen lo que hace a la larga, pueden tener un poco de sordera o cosas así, entonces todo eso ocupa esta rama del derecho laboral que se desarrolla en una sola lección, pero es mucho más amplia y es mucho más profunda este punto. Y justamente los riesgos del ambiente se clasifican en muchísimos agentes, que son los físicos, los que actúan sobre el organismo, por ejemplo, los ruidos, las vibraciones excesivas, temperaturas extremas, las radiaciones, los ruidos donde se da, por ejemplo, los aserraderos, las metalúrgicas, que el chillido de la cuchilla produce mucho ruido y te afecta el oído, las vibraciones, por ejemplo, cuando aquellos que trabajan en rutas y tienen que picar piedras o tienen que picar el asfalto y están con esas moledoras que son manuales, le producen muchas vibraciones en el cuerpo que podría desarrollar a futuro lo que es Parkinson o temblores en todo el cuerpo y eso requiere de medicación.
Tenemos lo que son las temperaturas extremas cuando trabajan en las fábricas donde se hacen vidrio o las carboneras que constantemente se están exponiendo al calor. Eso produce también daños en el cuerpo. Las radiaciones, aquellos que trabajan en donde se hacen tomografías, radiografías, que constantemente están expuestos a ese tipo de radiaciones. Tenemos todo lo que hace a los agentes químicos también, que son los vapores, los gases, nieblas, polvos, humos. Hablamos de tabacaleras, de cementeras, de las fábricas o empresas bioquímicas, como les decía, donde manejan estos tipos de productos. Tenemos los agentes biológicos, que son los microorganismos, bacterias, virus, hongos, todo lo que hace relacionado a los laboratorios y hospitales. Fiel ejemplo es el tema del COVID, donde muchos trabajadores del sector blanco se vieron afectados por esta enfermedad porque ellos estaban totalmente expuestos al virus, pero pasa que era parte de su actividad profesional, entonces estaban expuestos de por sí. Tenemos los agentes ergonómicos que no cuadran en las otras actividades o a factores psicológicos. Estos no están encuadrados en los anteriores, pero sí están ligados a los factores psicológicos, por ejemplo, el aburrimiento, la monotonía, el ritmo, por ejemplo, estar en una habitación cerrada, sin ventilación, sin luz, la no promoción del trabajador, es decir, que está 20, 30 años en el mismo lugar de trabajo, que no recibe un ascenso, y eso hace al daño psicológico del trabajador, lo que son las persecuciones, que es la figura del moving, ¿verdad? Donde hay una persecución al trabajador. Todo eso son los agentes ergonómicos que a la larga también terminan produciendo algunos traumas a algunos trabajadores. Y ustedes van a decir, ¿traumas? Sí, hay muchos trabajadores. Por ejemplo, hay trabajadores que tienen jefes que constantemente les gritan, les insultan, les denigran, les humillan por un periodo de 5 años, por ejemplo, hasta que el trabajador renuncia y se va a un nuevo lugar de trabajo. Y el trabajador lleva ese trauma y lleva ese miedo de ese maltrato que recibió sistemáticamente por 5 años. Y si ese trabajador no es tratado por medio de un psicólogo, en su nuevo trabajo va a tener muchos conflictos o le va a costar mucho confiar en sus otros compañeros o desarrollarse o inclusive relacionarse con sus compañeros porque trae unos antecedentes de su trabajo anterior. Y esos son los agentes ergonómicos que nos afectan en nuestra psiquis, que sí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que estos agentes ergonómicos nos llevan a tener problemas del sueño o trastornos del sueño, que no podemos dormir o que tenemos muchas pesadillas, tenemos que medicarnos, problemas con el estómago, es decir, no podemos comer, lo que comemos nos cae mal, desarrollamos lo que es gastritis, hay muchos que bajan de peso o hay muchos que les agarra ansiedad y empiezan a comer, a comer, a comer por todos estos agentes ergonómicos, y ven ustedes que parece poca cosa, pero al final resulta ser muy importante. Les pido un ratito de tiempo, quiero traer mi cargador porque se me va a apagar la computadora y vuelvo. Bien, estoy de vuelta. Muchas gracias por esperarme. Como les decía también, entonces vean ustedes todos los riesgos o peligros del ambiente que están relacionados a lo que nos hace a nosotros como trabajadores. Y esto está inclusive muy vinculado a las fallas humanas, porque un trabajador que no se encuentre lo suficientemente motivado o un trabajador que no tenga las medidas de seguridad, que no trabaje en un lugar salubre, es decir, en un lugar limpio, eso hace que el trabajador o se enferme, o que esté distraído, o que esté más propenso a cometer fallas en el lugar de trabajo.
Y esas fallas ocasionan los famosos accidentes del trabajo, donde él se puede ver perjudicado o puede perjudicar a sus compañeros de trabajo. Imagínense que es una persona que tiene que manejar tractores de siembra, está sembrando, está manejando un tractor, y se encuentra muy agotado o se encuentra muy estresado, se queda dormido y va hacia donde están todos sus compañeros de trabajo y sin querer ocasiona un accidente que involucra la pérdida de vida de dos compañeros de trabajo. Entonces, hablamos de una falla humana que fue ocasionado por alguno de estos agentes ergonómicos, biológicos, químicos o físicos inclusive. Entonces, de ahí esa importancia de tener lo que hace a la prevención. Bien, y por otro lado tenemos lo que es la medicina general o la medicina en el trabajo, que hacen esas actividades preventivas y curativas de enfermedades y lesiones. Porque hay trabajadores que se ven lesionados por accidentes de trabajo, sufren la pérdida de un dedo, de una mano, de un brazo, sufren problemas de salud o tienen un estrés muy elevado, necesitan un reposo, necesitan medicación. A eso se refiere cuando hablamos ya del aspecto curativo. Y de la parte preventiva es la de ya de a poco ir previendo las condiciones del lugar de trabajo para evitar que el trabajador justamente se enferme o sufra algún tipo de lesión. Por ejemplo, algunas de las medidas es la eliminación de riesgos ambientales, las campañas de diagnóstico precoz de enfermedades. Ustedes van a ver que es muy, tenemos el octubre rosa y el noviembre azul, donde por ley los trabajadores y las trabajadoras tienen un día libre para poder hacerse sus estudios contra la detección del cáncer. Y ahí hablamos de ese diagnóstico precoz de enfermedades donde la empresa no puede negar ese permiso. La investigación epidemiológica, la vigilancia de la salud, la educación sanitaria. Entonces, todo esto interesa mucho a lo que hace a la parte de la medicina, sea preventiva o curativa. Entonces, también hablamos de que la medicina del trabajo trata de recuperar a los pacientes que sufrieron alguna lesión ya adquirida o adquirida de alguna enfermedad ocupacional, y esto normalmente quien es el que se encarga es la parte de la seguridad social. ¿Y quién es la seguridad social? El IPS. Si el trabajador no cuenta con el IPS, el empleador está obligado a cubrir todos los gastos hasta que el trabajador se pueda recuperar o sanar esa lesión, sea por un accidente laboral o no. De ahí es la importancia de que las empresas siempre cuenten con el IPS, porque el IPS asume toda esta parte de accidentes laborales y se hace cargo. Inclusive si un trabajador sufre un accidente de trabajo y queda inhabilitado por un cierto tiempo para poder trabajar, IPS le da una pensión temporal para que el trabajador no necesite trabajar, pero tenga su sustento para seguir viviendo. Ahora, si su incapacidad ya es permanente, IPS le da lo que es la jubilación por enfermedad. Pero antes de eso le da lo que es la pensión por accidente laboral para que el trabajador se pueda recuperar tranquilamente. El material habla un poco de lo que es también la seguridad del trabajo, los antecedentes que ustedes van a encontrar en el material que se encuentra en la plataforma. Esa parte quiero adelantar un poquitito. Y hablamos de la seguridad en el trabajo también, que algo importante de saber es que el accidente de trabajo es un hecho o suceso inesperado que no es deseado, pero lógicamente ocurre e interrumpe ese ritmo natural de la actividad. Y normalmente este accidente ocurre durante la ejecución del trabajo o estando el trabajador a disposición del empleador. Y amplío un poco más esto. Por ejemplo, la nueva ley 5.804 que les dije, habla de que el accidente laboral es cuando uno está en las instalaciones del lugar de trabajo, cuando uno está a disposición del empleador,
cuando uno está, el famoso accidente intinere, es decir, yo estoy esperando mi colectivo para irme a mi trabajo o ya estoy camino a mi trabajo y sufro un accidente, es considerado accidente del trabajo según esta nueva ley. Por ejemplo, yo tengo mi hora del almuerzo, yo estoy almorzando y sufro un accidente, es considerado accidente laboral. Se hace un torneo de integración en mi lugar de trabajo un sábado de tarde o un domingo. Sufro un accidente ahí, es considerado accidente de trabajo según esta nueva ley 5.804. Entonces, vean ustedes la importancia en ese punto. Y justamente las consecuencias de estos tipos de accidentes en estos distintos tipos de lugares, normalmente puede ser una lesión corporal, la perturbación funcional causante de muerte, es decir, el trabajador fallece, la pérdida o reducción de la capacidad de trabajo, pierde algún miembro, por más de que sea permanente o temporal. Y también, igual, si se producen daños materiales o pérdida de tiempo, también esto afecta o es considerado como un accidente de trabajo. ¿Cuáles son las causas de un accidente? Es la omisión o la acción o la condición que precede al hecho, cualquiera sea el factor corregido, donde concretamente el trabajador realice actos inseguros sin las medidas de protección o las condiciones laborales de por sí nomás luego sean inseguras o el lugar de trabajo no tenga todas las medidas de seguridad. Y ahí define justamente en causas de accidente qué es el acto inseguro. Y ese acto inseguro es cuando se realiza una acción incorrecta del trabajador, pero a consecuencia de su inadaptación física o mental o por actitudes que son indebidas o ignorancia o falta de destreza. Por ejemplo, se le contrata a una persona, tiene una semana de antigüedad y le dicen, vos podés manejar aquella máquina X, ¿verdad? Y es una máquina grande, una máquina que requiere cierta preparación y especialización. Él dice que sí, se va, manipula, no sabe manipular, le ocasiona un accidente y a eso se refiere acto inseguro. O él dice, yo no sé manejar y su patrón le dice, igual nomás anda, no es muy difícil. Se va el trabajador sin tener esa destreza o sin tener ese conocimiento, es decir, con una ignorancia en el sentido de que no sabe cómo se maneja la máquina, se va, manipula y sufre un accidente. Estamos hablando de que cometió un acto inseguro. Él pudo ser responsable, como también la patronal pudo ser responsable de este acto inseguro. Tenemos lo que es la negligencia también. ¿Y qué es la negligencia? Cuando no se comporta como el ambiente y la ocasión exigen para evitar el accidente. Si a mí la empresa me da unos guantes, me da unas botas, me da unos lentes específicos para la labor que voy a cumplir y yo no utilizo eso y después sufro un accidente, estamos hablando de una actividad negligente, porque si yo hubiese usado, por ejemplo, el guante, pude haber evitado el accidente si es que yo manipulaba cables de electricidad. Y si no, al no tener guantes, toqué el cable y me electrocuté, estamos hablando de que yo fui negligente porque la empresa sí me dio las medidas de seguridad. Habla también de lo que es la incompetencia. Esa incompetencia es la falta de preparación o habilidad para la ejecución de una tarea, lo mismo. Si yo digo que estoy preparado para hacer tal o cual función cuando en realidad no lo estoy y lo hago, estoy hablando de que soy incompetente y soy responsable del accidente que se hubiese ocasionado. Y tenemos también lo que es la impericia. ¿Y qué es la impericia? Es cuando se realiza incorrectamente un trabajo conocido. Yo sé cómo se manipula esa máquina, pero lo hago de manera incorrecta, sea a propósito o no, pero hay una impericia. Entonces, cuando hablamos de las causas de un accidente, estos pueden ser por realizar un acto inseguro, por ser negligente, por ser incompetente o por tener impericia al momento de hacer esa tarea. Tenemos también las condiciones inseguras que no son imputables al empleador,
que son cuando, eh, que son las imputables al empleador cuando hay una ausencia de garantías para la integridad física y la vida del trabajador, sean en las instalaciones, el tema de la ventilación y la iluminación adecuada que les estaba diciendo, cuando no hay resguardos de las máquinas o hay presencia de objetos o sustancias extrañas, cuando están desordenadas, cuando los equipos o las herramientas inclusive son defectuosas y lo mismo se nos obliga a utilizar. Este caso, por ejemplo, les doy el caso de los choferes. Los choferes no son los responsables de que el camión esté en condiciones. La empresa es la que tiene que hacer el cambio de las ruedas o el mantenimiento del camión cada cierto kilometraje. Muchas empresas no hacen el cambio o la renovación de las ruedas, por ejemplo. Entonces el chofer está en ruta, está manejando, se va y de repente explota la rueda. El camión se va, choca de frente con otro auto, ocasiona la muerte de los conductores. ¿Y quién ahí es el responsable? El responsable es la patronal porque él dio las herramientas de trabajo defectuosas y no hizo el mantenimiento en tiempo y forma. A eso se refiere cuando hay condiciones inseguras que son imputables al empleado. Por lo tanto, siempre los riesgos, convengamos que riesgos en el trabajo siempre hay, pero la idea es que la patronal pueda dar algunas medidas de seguridad que disminuyan esto o busquen contener los accidentes de trabajo que pudiesen realizarse. ¿Cómo lo hace? Lo hace con instalaciones adecuadas, con una buena ubicación del edificio, con una buena iluminación y aireación, con una correcta ubicación de las máquinas, con las guardas protectoras, con lo que es la limpieza y conservación, con la protección contra incendio y señalizaciones. Por eso las empresas tienen que tener las señalizaciones donde se indica la salida de emergencia, por ejemplo. La ley habla de qué color tienen que ser esas señalizaciones. Ustedes saben que cuando el cerebro humano entra en un estado de emergencia, hay algunos colores nomás que puede distinguir el cerebro, entre ellos el rojo y el verde. Por eso es que las señalizaciones tienen que ser de estos dos colores, por ejemplo, de uno de estos dos colores, porque son los colores que el cerebro ubica en caso de urgencia. Los demás colores se ven bloqueados o de hecho que los demás sentidos luego se ven bloqueados. Entonces, todo eso hace al respecto. Y habla también de, por ejemplo, algunos ejemplos concretos de condiciones inseguras respecto a accidentes de herramientas defectuosas. Son, por ejemplo, cuando se dan las limas que no tienen mango o la cola está deformada, le puede ocasionar cortes al trabajador. Los serruchos, cuando los dientes están mal ajustados o mal afilados, o las hojas están encurvadas. Los martillos con mangos sueltos, hendidos, ásperos, todo eso hace a cuando se brindan herramientas que no están en condiciones. Tenemos también los equipos de protección, que estos equipos de protección son elementos o dispositivos de seguridad destinados a preservar la integridad física y salud del trabajador. Lo que les decía hace rato, son los protectores faciales, los anteojos, los tapabocas, dependiendo de qué modalidad o qué trabajo, qué labor desempeña el trabajador. Por ejemplo, los protectores faciales están destinados a la protección de los ojos y la cara contra lesiones ocasionadas en particulares, gotas, vapores o radiaciones. Tenemos los anteojos de seguridad contra impactos que buscan prevenir las heridas en los ojos. Estos tipos de anteojos están recomendados para el uso de limadores, lijadores, torneros, mecánicos, picadores de piedras. Se da especialmente también en los aserraderos, las metalúrgicas. Tenemos los anteojos de seguridad contra gotas que son diferentes a los anteojos anteriores y son para trabajos que pueden causar irritación en los ojos u otras lesiones debido a la acción de líquidos agresivos o metales en fusión.
son para los que realicen trabajos en laboratorios, hagan baños ácidos, por ejemplo, o trabajen con líquidos agresivos. Tenemos los anteojos de seguridad contra polvareda, otra vez que son distintos. Son para los trabajos que puedan causar irritación en los ojos, provenientes de las polvaderas. Los anteojos de seguridad contra radiaciones peligrosas, por ejemplo, para los que trabajan en soldaduras, para los que trabajan con horneadores, con alimentos de hornos, cortadores de chapas, todo esto tienen que utilizar un lente especial. Las máscaras para soldadores, justamente lo que decíamos, entramos en lo que hace los cascos de seguridad, que son para proteger el cráneo, especialmente para agentes meteorológicos, cuando se trabaja a cielo abierto, el impacto proveniente de caídas de objetos, por ejemplo, si están trabajando en la altura, si cae algo de altura, tienen que tener los cascos para que les proteja, o las quemaduras o los shocks eléctricos. Todo esto son los cascos son especiales. Si ustedes alguna vez hacen el recorrido por la hidroeléctrica, por Yacyretá o Itaipú, ahí justamente ellos hablan de que los cascos que ellos utilizan no son los cascos de construcción, son unos cascos especiales que protegen de los shocks electrónicos o los shocks eléctricos, es decir, si hay una corriente de electricidad, esos cascos le resguardan la cabeza en caso de que haya alguna corriente eléctrica por ahí. Y son cascos diferentes otra vez. Tenemos las protecciones para las manos y brazos, que son los guantes o mangas de protección que se utilizan cuando se trabajan con materiales químicos, corrosivos, materiales u objetos calentados, cuando hablamos de también energía o radiaciones peligrosas. Y los guantes, por ejemplo, son guantes de carnaza al cromo, que son unos guantes especiales para lo que hace a la carga y descarga de transporte de materiales, para trabajar con bolsas de cemento y ladrillos. Tenemos los guantes de cuero cromado, que son para trabajar también con bolsas de cemento, estructuras metálicas, limpiezas, usos mecánicos, con soldaduras o cortes calientes. Los guantes de lona, que son tienen una impresión ligera para las mesas de acabado, para los montajes, para las inspecciones, para proteger las manos. Los guantes de amianto, que es para el manipuleo de piezas y materiales calientes. Tenemos los guantes de PVC, que son los guantes de plástico, para el manipuleo de ácido, de aceite, de grasa, todo esto. Y los guantes de goma para el electricista, que justamente es para aquellos que están en contacto en contacto de circuitos o equipos electrizados. Un ratito. Me desconectó mi cargador. También hablamos de la protección para los pies y las piernas, que hablan de los calzados específicos, por ejemplo, las botas impermeables de PVC, cuando se trabajan en lugares muy húmedos, zapatos o botas de seguridad con refuerzo de acero, cuando hay peligro de caída de metal, entre otros, las botas de cuero para los trabajos de campo que buscan proteger, por ejemplo, de mordidas de serpientes, las pierneras de cuero, que son para soldaduras o cortes al caliente, calzados de cuero para cualquier tipo de trabajo. Ven ustedes que hay muchísimos, o sea, la clasificación es muy amplia, no les quiero aburrir demasiado. Tenemos lo que es la protección auditiva, que son los protectores auriculares que yo les decía, que se utilizan cuando hay sonidos muy fuertes. La protección respiratoria, y depende si es contra polvareda, si es contra chorros de arena, se requieren máscaras especiales. No son las mascarillas que usamos ahora por COVID, sino que hay mascarillas especiales. Los respiradores y máscaras, cuando se trabajan con filtros químicos, por ejemplo, son diferentes otra vez. Si ustedes van a una ferretería y piden las mascarillas, en la ferretería les van a mostrar cuando es para pintura, cuando se trabaja con productos químicos, o sea, van a ver un montón de mascarillas diferentes de acuerdo a la modalidad de trabajo.
Para la protección del tronco, que es para proteger la cintura, son mandiles de cuero que se dan para trabajos de soldadura, para corte al caliente, cuando se levantan cosas muy pesadas, por ejemplo. La protección contra radiaciones ionizantes, que son los famosos donde se toman rayos X, radiografías, tomografías, etcétera. Se tienen estos aspectos protectorios. Las obligaciones ahora bien, cuando hablamos de las obligaciones del empleador, eso lo encontramos a partir del artículo 275, donde el empleador específicamente tiene que tener una prevención de todos estos riesgos, inclusive la nueva ley que les estaba diciendo, 4804, habla de que cada empresa, industria, es decir, cada empleador tiene que tener un agente o un supervisor de riesgos que tiene que estar capacitado para este efecto. Estas capacitaciones específicamente lo hace el SNPP, por eso les decía, si a ustedes les gusta, pueden investigar un poco más, los cursos son gratuitos y cada empresa debe tener un encargado, no hace falta ser ingeniero o ingeniero o arquitecto para estas cosas, cualquiera que tenga capacitación sobre este punto puede ser un agente de seguridad ocupacional. Ahora bien, cuando hablamos de las obligaciones justamente del empleador, como les decía, la obligación principal es la de garantizar la higiene, seguridad y salud de los trabajadores y para el efecto tiene que realizar actividades de información, tiene que tener folletos, proyección de películas. Hay veces que en empresas se hacen cursos de respiración, cursos de reanimación, cursos de curación, todo hace a la prevención de riesgos ocupacionales. También tienen que tener los equipos de protección individual, que son el sistema de prevención de riesgos. Tienen que tener las inspecciones de seguridad cada tanto ellos mismos, autoevaluarse y autoinspeccionarse. Tiene que haber una formación práctica, es decir, tiene que haber simulacros de evacuación de la empresa cada tanto para que los trabajadores estén preparados y sepan cómo hacer las evacuaciones en caso de que ocurra un incendio o exista una fuga de algún producto químico, por ejemplo. Y el artículo 275 inclusive habla de que el empleador debe disponer el examen médico admisional y periódico de cada trabajador, asumiendo el costo. Y justamente esto es para saber si el trabajador ya tiene alguna enfermedad de base, no es para discriminar, pero el empleador tiene que saber si el trabajador, por ejemplo, es propenso a un ACV o tiene problemas cardíacos para ver qué tipo de trabajo asignarle. No le puede asignar un trabajo que le va a ocasionar la muerte a un trabajador. Tiene que evaluar, evitar y combatir los riesgos de su propio origen. Tiene que establecer las condiciones y métodos de trabajo y de producción. Tiene que planificar la prevención y determinar las medidas que deben utilizarse. Tiene que velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención y protección en el trabajo. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes laborales. Inclusive la ley 5.804 habla de eso, que cada tanto se le tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo cuántos accidentes laborales, por ejemplo, ocurrieron en el año. El empleador tiene que facilitar la formación e información práctica y adecuada en materia de salud, seguridad e higiene de los trabajadores. Eso lo dice el artículo 276 del Código Laboral. El 277 dice que el trabajador, y hablando de obligaciones del trabajador, dice que el trabajador, lo mismo que ven en pantalla es lo que les estoy diciendo, está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de higiene, seguridad y medicina laboral, y tiene que además utilizar correctamente la maquinaria, herramientas y equipos productivos, tiene que utilizar y mantener en condiciones de uso la ropa y el equipo de protección, tiene que evitar el manipuleo o desactivación de los dispositivos de seguridad de la máquina, tiene que colaborar con la empresa para disfrutar de las mejores condiciones y advertir al empleador o sus representantes, así como a los mandos con funciones específicas de protección y control de la higiene, seguridad y salud.
Y algo muy importante es que el 278, el artículo 278 dice que el incumplimiento por el trabajador o el empleador de sus obligaciones en materia de salud, higiene y seguridad constituye una falta grave que es sancionada por el Código Laboral, es decir, el empleador puede sancionar al trabajador, como también el empleador puede recibir una sanción por parte del Estado ante el incumplimiento de estas medidas. Y hablamos ahí de las obligaciones del Estado justamente, que habla de ese servicio de inspectores de seguridad, que estos son los encargados de verificar todo lo que hace a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, y son los que tienen que dictar los reglamentos necesarios. ¿Dónde encontramos a los inspectores de seguridad? Lo encontramos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que son los encargados. Y eso justamente encontramos en el artículo 282 del Código Laboral, donde dice la autoridad administrativa del trabajo. ¿Quién es la autoridad administrativa? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y esta autoridad adopta medidas para organizar el servicio de inspectores de seguridad, dictar los reglamentos o las reglamentaciones del presente título y promover la educación en materia de seguridad e higiene y la prevención de riesgos entre empleadores y trabajadores. Esas son las obligaciones del Estado que están en el artículo 282 del Código Laboral. Tenemos también algunas prohibiciones en el local de trabajo. Esa prohibición está en el artículo 279 del Código Laboral. Para los que tienen, me pueden seguir. Se prohíbe la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en los locales de trabajo, así como su elaboración en empresas que no tengan este objeto en especial. Entonces, es una prohibición porque evidentemente hablamos de una negligencia y que expone mucho más a ocasionar accidentes. También queda prohibido dormir en el lugar de trabajo. Eso lo dice el artículo 280. Dice, los trabajadores no podrán dormir en los locales de labor, salvo las peculiaridades de ciertas empresas. Cuando se permita al personal comer en el establecimiento, se tiene que disponer de un lugar apropiado y equipado adecuadamente a dicho fin, el cual debe estar separado del lugar de trabajo. Es decir, la empresa tiene que tener un comedor aparte, que tiene que ser salubre, limpio, en condiciones para que el trabajador pueda almorzar. Los comedores, vestuarios y servicios sanitarios, es decir, el baño, deben ser mantenidos en óptimas condiciones y es obligación de la patronal que estos lugares, el baño, vestuario o comedor, estén en óptimas condiciones. Eso no quiere decir que el trabajador tenga que ser limpio y mantener pulcro el lugar. El trabajador, claro que está obligado también a mantener el lugar limpio, pero la obligación principal la tiene la patronal. Y por último, en cuanto a las obligaciones, el artículo 281 habla de que todo lugar de trabajo debe estar provisto de asientos con respaldo en números suficientes, es decir, tiene que haber sillas cómodas para el trabajo, para el uso de cada trabajador ocupado cuando la naturaleza del trabajo lo permita, y el personal tendrá derecho a ocupar su asiento en los intervalos de descanso, así como durante el trabajo si la naturaleza del trabajo no lo impide. Entonces, vean ustedes todo lo que abarca la seguridad y ocupación preventiva de los riesgos. Eso es lo que refiere a esta lección. Hablamos así muy rápido porque no quería extender mucho la clase. Mañana vamos a hacer una pequeña retroalimentación de esto otra vez, pero no sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Están bien? Oscar. Está todo bien de mi parte, profe. Con relación, Mi parte también está profesora, bien, profe. Oscar, te escuchamos. con relación, profesora, a los tipos de riesgo, como decir, los que se capacitan, se subdividen eso en las industrias. Por ejemplo, en la industria alimenticia se utilizan tecnólogos
o son de la misma rama? Hay un curso que es justamente de prevención de riesgos laborales, que es en líneas generales y es muy extenso. Y ahí justamente habla de cada modalidad industrial. El SNPP ofrece este curso, son 3 módulos que duran 3 meses en total, o sea, un mes por módulo, y habla de todo en general. De ahí es que después uno ya puede ser agente de prevención de riesgo y puede cumplir este rol en cualquier empresa. Y habla también de la parte gastronómica. Gracias, profe. Mirna, no sé si levantaste la mano o se quedó nomás tu mano para arriba. Sila, Sí, profe, con respecto a lo que dijiste de las empresas, tienen que hacer el comunicado de los accidentes que hubo en el año. Eso sería si no, ellos no dan el aviso al ministerio. ¿Qué pasa con eso? Porque no creo que quiera dar los avisos que cuántos accidentes hubo en el año, porque acá, por ejemplo, una fábrica cerca de mi casa, cada tanto hay accidentes de los obreros de la empresa. Y no creo que den a conocimiento de esto al Ministerio del Trabajo. claro, claro, porque convengamos que si hay accidentes constantes es porque no tienen todas las medidas de seguridad. Y lógicamente, si ellos pasan una estadística o comunican cuántos accidentes hubieron, tarde o temprano los inspectores van a ir a ver cuál es el problema o si están todas las medidas de seguridad. Entonces, como siempre les digo a ustedes, nosotros en Paraguay tenemos un alto índice de informalidad. Entonces, la ley dice, el Código Laboral dice que las empresas tienen que comunicar. La ley 5.804 dice que los trabajadores tienen que comunicar, los empleadores tienen que comunicar la cantidad de accidentes. De ahí a que se comunique es un punto muy interesante, pero como yo coincido contigo, no sé hasta qué punto eh, van a querer comunicar ellos eso porque va a representar un problema justamente para ellos, porque quiere decir que no se están previendo todas las medidas de seguridad en ese lugar de trabajo. Una Ah, última pregunta, profe. entiendo, profe. Otra consulta respecto a los uniformes, profe. Ellos están por ley, son exigidos para que, dice que tienen que tener su uniforme, que pague el 50% las empresas y el empleado 50%, o eso depende de cada empresa nomás ya. Justamente la vez pasada me preguntaron eso. Mañana te voy a decir específicamente qué artículo, pero la ley dice que aunque sea un uniforme, la empresa le tiene que dar sin costo. Si el trabajador rompe ese uniforme o ya está desgastado y él tendría ya que reponer ese segundo uniforme. Pero el artículo mañana te voy a decir de manera específica, habla de que la empresa por lo menos ese primer uniforme tiene que dar de manera gratuita. Pero yo sé a dónde va tu pregunta. Muchas empresas le hacen pagar a los trabajadores o ese 50% les hace pagar y es ilegal, porque no debería de ser así. La empresa es la que debe de proveer esa primera vez. Oscar, Ah, gracias, profe. dale, sí. Oscar, Profe, no sé si mencionaste en algún momento o algo, no escuché, sobre el tema. Las empresas solicitan también a los agentes de prevención de riesgos para su empresa o son designados directamente por el Estado o el municipio en general. no. Vos, por ejemplo, si a vos te gusta, te apasiona este campo, vos podés formarte. Podés hacer ese curso mínimo de SNPP, después yo sé que SNPP después tiene otro curso que es específicamente para los agentes. Entonces uno, independientemente del rubro, se puede formar y después él puede ofrecer sus servicios en cualquier empresa. El Me Estado refería, asigna. profe, me refería específicamente a las empresas que contratan a los personales para la seguridad de riesgo. ¿Son las empresas que contratan, las industrias que contratan o son enviados por entes del Estado? ¿Cómo funciona? Las empresas tienen que tener. El Estado no provee de eso. Por eso, justamente la ley 5.804 dice que cada empresa tiene que tener una persona
que se encargue de esto. Puede ser ya luego un trabajador o puede ser alguien que ellos contraten específicamente para esta finalidad, pero la empresa es la que tiene que tener. El Estado no provee. Lo que hace el Estado es brinda las capacitaciones a estos agentes de seguridad ocupacional o de prevención de riesgos laborales, pero no, el Estado no tiene quiénes son. Pero, o sea, que la empresa que contrata, ellos mandan otra vez el informe a los municipios, o sea, que la propia empresa se autoevalúa. Sí, de hecho que estos agentes lo que hacen es justamente decirle a la empresa, mira, acá te falta tantos extintores, acá te falta señalización. Aquellos trabajadores tienen que usar guantes específicos que sean ustedes vieron ahí la cantidad de guantes que hay, tienen que usar guantes de cuero para tal cosa, o tienen que usar guantes de electricidad. Eso es lo que hace la gente y la empresa le contrata a este agente justamente para que le asesore al respecto, ¿entienden? Ahora, otra cosa es si un día viene un inspector y empieza a verificar. Ahí sí, Que no es ya, así la situación que alguna vez presentó el contratado, o sea que ahí ya va la responsabilidad y la firma del que fue contratado por la empresa. Bajo riesgo ya. yo creo que es más responsabilidad de la empresa igual, no es de ese agente, porque ese agente lo que hace es asesorar, ¿verdad? Otra cosa es que la empresa dé cumplimiento, porque un agente puede venir, puede decir a la empresa, te falta esto, esto y esto, esto. Y si la empresa no quiere cumplir o la empresa no quiere invertir en la seguridad de sus trabajadores, no es culpa de la gente. El agente está para asesorar, para orientar. Muchas gracias, ahora comprendo. Profe, con Bien, respecto a que me preguntaste si yo hace rato levanté la mano, ¿verdad? En estos casos conozco de gente que estudiaron en SNPP, ¿verdad? Pero en las empresas generalmente le contratan a los médicos para estos temas, ¿verdad? En empresas privadas suelo ver esos casos, ¿verdad? sí, pero vean ustedes que según esta ley 5.804 y también de lo que yo les mostraba a ustedes, o sea, un médico no va a poder tener esos conocimientos técnicos, por ejemplo, de cómo tiene que ser la empresa, la ventilación, la iluminación, o sea, un médico no va a tener tantos conocimientos. El médico lo que hace es más atender el aspecto físico y psicológico del trabajador. Pero cuando hablamos de seguridad y prevención de riesgos laborales es mucho más amplio. Y ahora esta ley, que ya les mencioné muchísimas veces, amplía mucho más otra vez todo este rubro, ¿verdad? Entonces, ahora, yo no digo que un médico, por ejemplo, haya hecho esta capacitación y sea un agente de prevención de riesgos laborales, que podría ser. Así como un abogado que no es médico puede también ser un agente y tener conocimientos básicos sobre la prevención y el cuidado de la salud física y mental de un trabajador. Entonces, ya queda a criterio de cada empresa qué profesional contratar. Pero debería de estar capacitado en líneas generales, no solamente en lo que hace a la salud física y psicológica del trabajador, sino que a todo lo que hace a las instalaciones de la empresa y las medidas de seguridad que se proporcionan, lo que se deberían de proporcionar. Bien, chicos, no les quiero retener más porque ya son las 9:15. Mañana podemos seguir con el debate y con las demás preguntas que hacen a este punto. Y también vamos a continuar con el desarrollo de sindicatos. Mañana vamos a hablar sobre todo lo que hace a eso, lo que es la estabilidad sindical, cómo se forman los sindicatos. Mañana vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Así que les agradezco mucho por su tiempo y nos encontramos mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, Sí, profe. Muy profe, buenas muchas noches. gracias. Gracias. Gracias, profe. No solo